Buenas tardes a todos, a todas. Tengo esta bella tarde el agrado de presentarles a Maribel García con el tema La bondad de Dios y su amor. Gracias, Débora. Bendecida tarde para todos. Quiero compartirles. Adelante, Maribel. Gracias. Bendecida tarde para todos. Quiero compartirles el Salmo 23 que dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Quiero compartirles un poco la última experiencia que tuvimos, Camila y yo. No puedo ahora minimizar aquí. Tuve en el mes de diciembre la oportunidad de hacer un viaje. Bueno, creo que quizás todos los que están presentes, más no sé si todos los que después escucharán el audio, pues sepan, yo traté de hacer un viaje en diciembre del 2020, por el tema de la pandemia, pues no pude llegar y fue sumamente difícil y muy triste para mi hija y para mí, porque la iba a visitar a la universidad, a Barcelona, y no pude llegar. En el 2021, en diciembre del 2021, ni siquiera hice el intento, había otra ola de COVID, y dije, no, ¿para qué? No voy a poder llegar. Entonces dije, bueno, Señor, yo creo que tú me quieres que me quede aquí, ponga algunas cosas en orden, y así lo hice, me quedé en Panamá, y durante todo el año yo decía, Señor, yo me voy a apropiar de tu palabra. Yo repetía mucho Mateo 21:22 que dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, a lo largo del 22, el 22 no fue un año fácil para mí. Yo decía, Señor, yo creo en que este año mi hija está en tercer año y es el último año que literalmente va a vivir en Barcelona, porque el cuarto año, pues, tiene que cambiarse de universidad y tiene que hacer la práctica de profesional. Entonces yo decía, este era como que o ahora o ahora. Yo decía, bueno, no tengo la provisión, Señor, pero yo sigo confiando en que tú me vas a dar la provisión. Bueno, decirles que el pasaje me costó menos de la mitad. Teníamos unas millas de Iberia y con eso el pasaje costó menos de la mitad. Yo le decía, Señor, y ahora la provisión para viajar. Yo había pedido un mes de vacaciones. Mi antiguo jefe me dice, Maribel, no me dejan aprobarte el mes de vacaciones porque van a haber unos cambios en la organización. Y bueno, estábamos como en hold todos. No sabíamos si nos íbamos a pedir de vacaciones, cuánto tiempo, o sea. Así es que estaba en hold, el tiempo fue pasando y yo decía, Señor, se me va a volar el pasaje. Porque saben que mientras más cerca de la fecha compras el boleto, lo más seguro es que el boleto sea más costoso. Y más era una época, pues, era Navidad, saben, todo el mundo está viajando. Y pasó el tiempo y yo le digo, Estefan, no me has aprobado mis vacaciones y temo por el precio del boleto. Estábamos en la oficina ese día, recuerdo, me dice, te llamo ahora en la noche, me dice él, yo te confirmo. Bueno, creo que no, él no se había ni montado al carro y me llamó, Maribel, te voy a aprobar las vacaciones de una vez, así es que ya puedes proceder con el boleto. Yo, bueno, excelente, me dieron la oportunidad de irme de viaje. Y ya yo tenía, creo que casi todo armado. Claro, durante el tiempo que estaba organizando el viaje, venían dudas, voy a poder, es conveniente que haga un viaje en este momento, no lo es. Y bueno, yo procuré seguir las direcciones, ¿verdad? Recuerdo que yo le decía a Margarita, Margarita, y Margarita me decía, tranquila, te vas a ir.
te vas a ir. Todos los jueves yo le decía, Margarita, estamos en eso, te vas a ir, te vas a ir. Y yo decía, sí, yo me voy a ir. Y yo, Camila incluso me preguntaba, mami, ¿tú crees que tú vas a poder? Yo decía, sí, yo voy a poder. El Señor va a traer la provisión y me voy a ir. Bueno, cuando ya se acercaba el momento de mi partida, saben que siempre vienen cosas, ¿verdad? Vienen situaciones. Y sí, les voy a contar mucho de las vicisitudes para poder compartirles a ustedes cómo el Señor se glorificó en todo momento. Yo estaba en el salón de belleza y me dice una persona, ¿sabes que tú para entrar a España necesitas una carta de invitación? Yo dije, no sabía. Yo, ay, Camila, está una carta de invitación, ahí te la mando, fírmala. Me da por entrar a internet y en internet decía que esa invitación había que pedir el permiso a la policía de la ciudad donde tú residías para traer invitados. Bueno, Camila fue, caminó no sé cuánto tiempo y no pudo conseguir cita. Yo, bueno, en el nombre de Dios, yo me voy con la carta. Eso sí, llevé todos los papeles de mi hija, el apartamento que pago allá y que está firmado el contrato y todo lo demás. Y yo decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que pidieran oración se me será dado. Y bueno, llega el momento, me voy y cuando, ah, por esos días hablo con un amigo y le digo, mira, entre los requisitos que me está pidiendo España es que lleve 100 euros por cada día que voy a estar en España. Yo iba a estar casi los 30 días en España, realmente los 30 días en España, o sea que yo tenía que tener 3.000 euros si las autoridades me pedían que sustentara que tenía los euros para permanecer tanto tiempo en España. Bueno, yo no tenía los 3.000 euros líquidos y mi amigo me dice, Mari, no te preocupes, vete que yo te voy a transferir un dinero para que cualquier cosa pues tengas más dinero que poder sustentar. Todo eso el Señor realmente obrando en todo tiempo. Yo decía, bueno, si el Señor está permitiendo esto es porque Él quiere que sea así. Eh, yo vine, compré coticé los euros porque el Señor tuvo tantos detalles. Él no escatimó en cada detalle. Miren, yo quería llevar euros en mi mano y yo empecé a llamar a las casas de cambio en Panamá y todos estaban en $1.14, $1.12. Saben que yo soy investigativa y encontré una casa de cambio en la ciudad, en el centro de la ciudad. Un lugar, no que digamos peligroso, pero bueno, un lugar que quizás uno no maneja, domina tanto. Una amiga me dice, yo te llevo, cámbielo a 1.05. O sea, cosas como esas que el Señor iba sustentando mis vacaciones. Y antes de viajar, yo había agendado que me iba a quedar 3 días en Madrid. Mi hija iba a subir de Barcelona a Madrid y me iba a quedar en un hotel 3 estrellas con mi hija por 3 días. Una amiga inaugura un restaurante en el Casco Viejo, otra amiga me recoge. Cuando me recoge, que Mari, vas a ir a ver a Cami, no sé qué. Y yo le digo, sí, sí, voy a ir, no sé qué, nos vamos a quedar 3 días en Madrid. Me dice, 3 días en Madrid. ¿Dónde te vas a quedar en Madrid? Le digo yo, bueno, reservé en este hotel, nos vamos a quedar 3 días allí y ya de ahí bajamos a Barcelona, subimos a Barcelona, le digo yo. Me dice, de ninguna manera te vas a quedar en un hotel, te vas a quedar en mi apartamento que va a estar vacío y te puedes quedar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, las semanas que quieras. Yo digo, wow, Señor, qué especial estaba dándose todo a nuestro favor. Y yo le digo, bueno, entonces me quedo 1 semana en tu apartamento, me dice, y te voy a mandar el chofer que te va a ir a recoger al aeropuerto. Todas estas cosas yo decía, wow, Señor, ¿cómo tú te places en consentirme? Y a mi hija también. Bueno, nos quedamos 1 semana sin pagar un centavo en Madrid. Eso solo lo hace Dios. Estuvimos 1 semana muy linda, conociendo la ciudad, caminando muchísimo. Llegó Navidad y no teníamos ningún plan. Pues yo no conocía mucho la dinámica, cómo era allá. Y cuando es muy difícil que llegues a un lugar sin reservación. Era diciembre, eran
cientos de miles de personas, o sea, era una cosa increíble. Antes de eso, tengo que decirles que cuando el avión aterriza, salgo de Panamá con 1 hora de retraso y yo a todo esto golpeando y golpeando, Señor, que nada impida que yo logre llegar a ver a mi hija. Eh, Cuando apenas el avión aterrizó en España, yo empecé a repetir Deuteronomio 11:24, que habla sobre toda planta que pisara vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Yo decía, Señor, desde Panamá hasta el mar Mediterráneo, Señor, creyendo. Y el aeropuerto de Madrid es sumamente grande, son varias terminales, son estructuras incluso separadas. Y bueno, yo tenía que tomar un tren para poder salir hacia Madrid, o sea, internamente en el aeropuerto, y estoy en la fila esperando que el policía, ya te atiende, es un policía para hacer la migración. Y yo decía, bueno, me voy a poner en esta fila, señor, dime en cuál de las filas me pongo. Bueno, yo me puse en una X fila y me atendió un chico. Bueno, solo me pidió el pasaporte. O sea, no me pidió si yo tenía sustento, si yo me iba a quedar, si yo tenía una reserva de hotel, absolutamente nada. Regresando a la noche de Navidad, pues no teníamos nada, no teníamos nada ningún plan. Y Cami me dice, mami, mira, ella se encargaba de todo, la verdad que es súper tecnológica Camila, como todos los jóvenes hoy día. Y me dice, mira, aquí hay un restaurante, pero me llama la atención que no tiene reserva. Llegamos al restaurante, el restaurante estaba cerrado, hacía muchísimo frío. Y y yo le digo, bueno, Cami, no nos vamos a preocupar, vamos a caminar y algo vamos a encontrar. No había nada. O todo estaba cerrado o todo estaba reservado. Y ella iba con su brújula en el celular y me dice, mira, aquí está el hotel en esta misma calle, o muy cerca donde nos había dejado el taxi, está el hotel de Cristiano Ronaldo, el futbolista. Vamos a intentarlo allí, porque no habla tampoco de reservas. Llegamos, el seguridad dice que tienen reserva. Yo no tenemos reserva. Miren, increíble, nos hicieron una mesa y pasamos Navidad en este hotel. Una belleza, el tiempo que compartimos juntas, no por estar en ese hotel, sino como cada vicisitud que había, por mínima, ínfima, el Señor todo lo iba solucionando a su paso. Bueno, nos vamos para Barcelona después de Navidad. Llegamos a Barcelona y cuando yo llego a Barcelona, yo nunca había estado donde mi hija vivía. Yo no sé si en algún momento lo comenté, pero Camila el año pasado tenía 2 roommates, este año no tenía roommates. Entonces yo consigo este estudio donde ella vive y cuando yo entro a ese estudio, digo, wow, señor, de verdad que Camila está súper cómoda aquí. Pero una de las temas que yo tenía o que yo sentía debía ser era mover a Camila de donde vivía, porque el costo es sumamente alto. Vivo en un lugar seguro, céntrico, en un muy buen área, eh, pero yo sentía que debía como buscar mi economía. Cuando Camila estuvo en Panamá la última vez, habían pasado ya 4 meses, eh, mi cuñado Celedonio y mi hermana Marisol nos invitan a cenar. En esa cena, Camila les comparte a ellos todo lo que había sido su experiencia los primeros 2 años de vivir en España. Y pues ella le comenta, bueno, tíos, ahora no tengo con quién vivir y estamos buscando dónde vivir. Entonces, mi cuñado le dice, el Señor te quiere sola, Camila. Cuando Celedonio le dice eso, ¿sabes? Yo tomé lo que Celedonio había dicho, eh, no hice mayor comentario. Cuando yo trato de mudar a mi hija, me pedían 3 meses de depósito. Habíamos ido a ver el apartamento donde ella podría vivir, había una publicación, y esa publicación, ese apartamento estaba muy cerca, casi cruzando donde vivía Camila hoy día, o sea que era una buena área, pero iba a vivir con 3 personas más.
yo en mi humanidad decía, wow, esto está genial. Nos entrevistamos, le digo a la señora, mañana le confirmamos. Yo no tenía los medios. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llamé a un amigo a ver si me podía dar el dinero que necesitaba para poder mudar a mi hija. Me dice, Mari, me hubieses pedido esto el 30 de diciembre y con los ojos cerrados te lo mando. Por esos días hablo con una amiga y ella me dice, Mari, dame tu cuenta que te lo mando. Por esos días no, ese mismo día o al día siguiente creo, hablo con otra amiga y me dice, dame tu cuenta y te lo mando de una vez para que tengas la liquidez y mudes a Cami. Y cuando llamamos, yo, Cami, corre, ya tengo los fondos en mi cuenta. Llama a la señora y dile que aceptamos el deal del apartamento. Era un apartamento que me iba a costar la mitad de lo que hoy día pago. En ese apartamento pues estaba incluido todos los gastos de servicio, una persona que limpiaba el área común incluso eh, del apartamento. eh, bueno, iba a vivir con una chica que era médico, un chico que era ingeniero y había 2 habitaciones disponibles. Y bueno, llama Camila a la señora y la señora le dice, no, los alquilé ambos ayer mismo que ustedes vinieron. Entonces yo dije, ay, qué pesar, señor, si yo lo que quería era bajar mis gastos. Eh, en ese momento el Señor trae a mi memoria las palabras que Celedonio le había dicho a Camila, Camila, el Señor te quiere sola. Y yo medito esta palabra con el Señor y veo que durante estos meses que mi hija estuvo viviendo sola, no le fue fácil. Era, era la primera vez que Camila vivía sola y Camila se empezó a sentir sola. Y yo acá oraba y le decía a mis hermanas y a mi hermano que me ayudaran a orar por Camila porque yo temía que cayera en una depresión. Ella iba a su universidad, tenía casi sus mismas amigas, pero adicional a eso, todas sus amigas como que en el verano se enamoraron. Entonces Camila me decía, sí, ellas me invitan, ellos me participan, sí, pero a veces no me siento cómoda porque me siento como de más, mami. Y empezó a sentir ese espíritu de soledad. Y eso a mí obviamente como mamá, pues me intranquilizaba un poco. Entonces orábamos, ayunábamos, estábamos orando por Camila. Y ahí empecé a recordar esas palabras, que a veces uno recibe las palabras y en el momento no sé si las tomamos a la ligera todos, quizás yo sí, yo a veces escucho algunas cosas y en el momento, pero ya el Señor después cuando las trae a mi memoria, es porque Él quiere que medite con Él en algo. Y bueno, les puedo decir que le dije a Cami, bueno, ¿sabes qué, Camila? Las palabras de tu tío Celedonio fueron, el Señor te quiere sola. Y creo que es parte de tu proceso en crecer. Camila, si bien es cierto, tiene 20 años, pero bueno, como es mi hija, yo siempre la he visto como muy niñonga. eh, y dije, bueno, creo que la va a mantener sola para que crezca, para que madure. Creo que sí fue importante que fuera. Camila no le gusta la cocina. La pude ayudar con esos temas como manejar su apartamento, cómo organizar su apartamento. Bueno, saben que uno va llegando y va haciendo como los cambios, ¿no? Para tratar de hacérselos más cómodo. Y dije, bueno, Señor, tu voluntad es que mi hija se quede aquí. eh, y él me trajo una palabra que él me iba a sustentar. Si ya llevaba 3 años sustentándome, yo no debía dudar de que él me iba a seguir sustentando. Allá las publicaciones, yo no tengo en nada en contra de nadie que tenga otras preferencias, otro género, o todo lo que está ahora muy de moda o muy libre. Allá los anuncios dicen literalmente eh, que son, ¿cómo se dice? Friendly LGTBI, o sea, que son amistosos con las personas que son parte del LGTBI. Y a mí me daba miedo, sí, sentía temor de que Camila viviera con personas que no conocíamos, ¿verdad? No porque le fueran a hacer daño, pero siempre el tema espiritual, el tema de su privacidad y demás, sí me inquietaba. Entonces dije, Señor, su seguridad y todo lo demás, voy a seguir confiando en que Él me iba a seguir sustentando. Eh,
Bueno, llegó Año Nuevo. El Año Nuevo fue muy lindo. Yo en mi maleta me llevé un supermercado de Panamá, le llevaba pancakes, sirope, vegetales mixtos. Hice un arroz con pollo en Navidad. Claro, no teníamos la comida que tenemos en Panamá para celebrar la Navidad, pero yo me organicé. Y había una chica panameña que se había graduado de la escuela de Camila, que estaba en Barcelona y estaba sola. Su familia estaba en Panamá y ese diciembre ella no viaja a Panamá. Y el Señor me trajo a memoria, eh, y qué hermoso es, porque durante 2 Navidades, eh, otras familias abrieron sus mesas para que mi hija se sentara ahí y no estuviera sola. Entonces yo le decía a Cami, mira cómo es el Señor de bueno, porque nos permite dar de lo que hemos recibido. Y la chica se pasó con, hicimos todo en Año Nuevo, todo lo que hacemos, que nos comemos todo a lo panameño, las 12 uvas, comimos, compartimos, nos metimos abajo de la mesa, cogimos las maletas en las manos para viajar y todo lo que el panameño a las 12 del 31 pues celebra y qué sé yo. Y nos fuimos a pasear luego de eso y yo veía cómo Dios había permitido de alguna manera que diéramos de lo que teníamos. Fue un viaje hermoso. Hubieron otras situaciones. Un día ya se acercaba la época que yo hiciera el supermercado y cuando fui a pagar el supermercado, mi tarjeta no funcionaba. Llamé a mi sobrina, le digo, por favor, llama al banco porque mira, la tarjeta no funciona. Y yo decía, pero señor, ¿por qué esta situación? Y me puse en contacto con el banco, no, su tarjeta es internacional, no tiene ningún problema, usted puede utilizarla. Miren, hice de todo y la tarjeta nunca funcionó. Llamo a una amiga, a otra amiga, le digo, mira, me estás pasando esta situación y me dice, Mari, dime lo que necesitas. No que ella me dijo, te voy a mandar $20 para hacer el súper, no. Dime lo que necesitas. Yo le dije tanto y esa persona enseguida me mandó tanto. O sea, cosas como esas que yo veía que Dios había placido en estas vacaciones, pero que sí se presentaban temas y Él me sustentaba en todo momento. Dios fue tan especial porque recuerdo que una noche estábamos en un restaurante y habíamos ido a comer comida de un arroz negro, eso tarda en que lo hagan. En la mesa de al lado habían unos chicos eh, y me dice Camila, mira mami, ¿por qué no los ayudas? Me extrañó viniendo de parte de Camila, porque Camila es un poquito como menos extrovertida, ahí vi que va cambiando, y porque ellos no saben forrar regalos. Entonces yo les digo, si quieren yo les puedo forrar los regalos. Bueno, yo les forro todos los regalos a los chicos, parto los papeles para forrar los regalos con cuchillo. Imagínense, estábamos en un restaurante. Ellos sí tenían tape. Se acercaba el Día de Reyes, es una celebración que para los españoles es, creo que más importante que la Navidad, o lo celebran creo que como más familiar, como más grande. Forro los regalos y los chicos me dicen, ¿ya fueron al zoológico? Yo le digo, no, no hemos ido al zoológico, ni siquiera sabía que en Barcelona había un zoológico. Bueno, entonces nos dicen, bueno, pueden ir este fin de semana al zoológico y en la entrada va a haber unos tiquetes electrónicos a nombre de ustedes. Miren, los tiquetes costaban 50 euros. Y entonces yo en esas cosas yo decía, wow, Camila, ni siquiera yo sabía que aquí había un zoológico y cómo Dios, ¿sabes? De alguna manera usaba a las personas a favor nuestro. Fuimos al zoológico hermoso, un zoológico, pero un zoológico, y me dice Cami, mami, veo la mirada de los animales, los veo sumamente tristes. Yo, claro, no están en su hábitat propiamente, pero están encerrados y no son libres. Le digo yo, Cami, cuando seas presidente, elimina todos los zoológicos, le digo yo. Me dice ella, qué triste, pero era hermoso, la verdad. Y veía en esos detalles cómo el Señor nos iba sustentando. Eh, Mi cumpleaños fue otro momento hermoso. Viajamos a Zaragoza
cuando compramos los tiquetes del tren, no nos fijamos en la temperatura. Si bien es cierto, fuimos con ropa de frío, pero no fuimos tan preparadas. Cuando llegamos a Zaragoza era muy temprano en la mañana y la temperatura estaba en 2 grados. Esperamos que, como quien dice, que amaneciera, tomamos un taxi y nos vamos al centro de Zaragoza. No podíamos ni caminar del frío que teníamos. Y dice Camila, mami, había una iglesia impresionantemente gigante, preciosa, hermosa. Y me dice Camila, mami, vamos a guarecernos en la iglesia, a lo mejor está abierta. En eso iba saliendo un señor de la iglesia y nos metimos a la iglesia. Estaban dando la misa. Me llamó mucho la atención, vi mucha necesidad en las personas, mucho libertinaje, sí, pero también vi muchas carencias en la gente. La mayoría eran hombres en la iglesia, me llamó mucho la atención. La mayoría eran hombres. Cuando estamos en la iglesia, yo volteo para atrás. No recuerdo si Cami me dijo, mira para atrás. Y cuando yo miro hacia atrás, levanto mi mirada y yo veo la bandera de mi país. Yo decía, wow, Señor, hasta en eso ha sido como, fue como tan caballero Dios, porque, ¿sabes? Como cuando una persona corteja a otra y están en ese proceso de enamoramiento, que te ama y te quiere hacer sentir bien, que te quiere llenar de detalles. Sí, yo sentí ese tiempo, aún a pesar de todas las vicisitudes que pudieron darse. eh, y veo la bandera de mi país. Me acuerdo que tomamos fotos y mi hermana Mariceli me decía, Maribel, todo lo que hagas, manda fotos al chat de la familia, porque así sentimos que viajamos con ustedes. Y miren, fue como un detalle como fue tan emotivo, tan emocionante, tan hermoso, porque tú no dices fue coincidencia, sí, habían 500 banderas más, no les voy a decir que no, no les voy a decir que la única bandera que estaba dentro de esa catedral era la de nuestro país, pero puedo ver esos detalles que el Señor se tenía para con nosotras, o sea, es lindo ver tu bandera afuera y realmente fue hermoso, ahí pudimos estar un tiempo, oír la palabra, conocer, y fue un tiempo hermoso, agradecer nuevamente a todos los que me llamaron, me escribieron, el Señor hasta en eso fue especial para mi cumpleaños, me tomó más de 2 días poder responder todos mis mensajes y mis llamadas de cumpleaños, era como el Señor diciendo, Maribel, está siendo amada, querida, recordada, extrañada, y podía ver en todo ese tiempo cómo el Señor era como si estuviéramos enamorados realmente para poderlo, eh, porque no sé con palabras cómo decirlo, pero en mi humanidad, para que puedan tener una idea cómo era de especial cada detalle que Él iba permitiendo a lo largo de este viaje. Fue un tiempo que yo sentía que fue bueno que fuera allí porque Camila necesitaba también apoyo espiritual. Y no es lo mismo, yo creo muchísimo en la tecnología, trabajé por muchos años en la industria de tecnología, y la tecnología es buenísima, pero nunca es lo mismo como el cara a cara, el face to face con las personas. Y me di cuenta que Camila necesitaba también eh, de más apoyo del que yo a larga distancia por medio de la tecnología le podía dar. Y fue hermoso porque ayunamos juntas, oramos juntas. Yo no llevé mi Biblia al viaje porque mi Biblia es pesada. Y Camila el 9 de enero empezó clases. Ella tomó clases de verano. Y yo, cuando llego a Barcelona de Madrid, busco la Biblia de Camila. Ella la tiene en su cabecera. Y yo digo, ya yo le había dicho, Cami, yo espero que tu Biblia no sea parte de la decoración de tu apartamento, sino que tú realmente estés leyendo la palabra. Y cuando yo abro la Biblia de mi hija, y de verdad que eso me regocijó mucho en el Señor, veo que tiene sus
sus post-its de colores, veo su Biblia rayada. En los versículos me imagino yo o entiendo yo en los que ella a lo largo de este tiempo se ha apoderado. Y dije, wow, Señor, eh, qué bueno, qué satisfacción me daba el Señor, porque podía ver que, ¿saben? Los hijos dicen una cosa, pero a veces uno no sabe si es como ellos dicen, ¿verdad? Y, y pude ver que Camila sí necesitaba apoyo, pero no estaba alejada del Señor. Y para mí eso fue gratificante, me fortaleció mucho más. Lo otro es que yo quería conocer a las compañeras de Camila, con quien ella ha compartido estos 3 años. Eh, y bueno, el día antes de mi cumpleaños salimos a comer con unas chicas y una me dice, Maribel, la española me dice, Maribel, mañana voy a hacer por 5ª vez mi prueba de manejo. Necesito que reces por mi examen, porque ya la he hecho 5 veces y necesito que tú reces para que yo lo pase. Yo esta noche hablando con el Señor le digo, Señor, la veo tan frágil, tan niña, la veía yo, para la responsabilidad de darle un carro. Si tú crees que ya haya madurado lo suficiente para que pase esa prueba de manejo, pues adelante, pero si todavía yo la veo un poco joven, necesita crecer un poco más, Señor, que se haga tu voluntad. Y al día siguiente, pues ella no pasa el examen, pero ¿por qué les comento esto? Porque hablando de mi hija, veo que sus amigas saben que somos cristianas. Veo que saben por medio de mi hija que creemos en Jesús, que creemos en Dios, que buscamos de Dios. Y lo otro que me llamó mucho la atención con los 2 grupos que pude compartir por separado, ¿verdad? Porque era una época en que mucha gente estaba viajando de vacaciones. Una compañera de Camila le preguntó a Camila antes de irse, ¿tu mamá qué día va a estar hasta qué día va a estar en Barcelona? Camila le dice, hasta tal fecha. Bueno, yo voy a regresar de viaje con mi familia 2 días antes para poder conocerla. Entonces, eh, comento esto porque las amigas de Camila, sin conocerme a mí, yo podía sentir como si me conocieran, como si me apreciaran, como si me quisieran. Y le digo a Camila, Camila, yo te tengo que dar las gracias porque, por 2 cosas. Uno, porque glorificas a Jesús ante tus amistades. Primero que nada, en un país donde eh, Jesús, Dios, no es la prioridad. Y 2, porque de alguna manera he percibido que tú hablas de tu mamá. Y eso para mí fue sumamente hermoso y gratificante también, porque poder ver cómo en esas cosas que aunque para algunos pueda que sean ínfimas, para mí son importantísimas. Hay un versículo que yo siempre llevo presente y es el Salmo 127:3, que dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y entonces yo sentía como que era una respuesta de Dios para mí como madre, no como mujer, como madre, porque si bien yo he tratado de hacer las cosas bien, porque el Señor me entregó esa herencia y tengo que ser responsable de la herencia que Dios me entregó, y tengo que, si bien es cierto, no nacemos con un libro bajo el brazo, eh, hacerlo bien. Y yo a veces en mi humanidad, no en mi espiritualidad, sino tengo que decirlo, en mi humanidad, eh, cometí muchos errores cuando mi hija era pequeña, eh, cómo reaccionaba a las situaciones, cómo contestaba. Y de hecho ella hasta el día de hoy habla de dos Maribel, la Maribel de antes y la Maribel de ahora. Y a veces yo digo, ay Señor, yo sé que el tiempo no se puede devolver y a veces yo quisiera como volver a tenerla pequeña, un deseo que es imposible, pero como para hacer las cosas bien desde un principio, pero no puedo volver el tiempo atrás. Entonces yo, con la ayuda de Jesús, definitivamente trato
de hacer las cosas bien con mi hija hoy día. Y entonces veo que el Señor, para mí que es tan importante esa parte, eh, me está respondiendo, me está dejando ver que aunque en mi humanidad, en mi carne, a veces deseaba y a veces he deseado, y a veces todavía me pasa, porque tengo que ser honesta, no soy la más espiritual, a veces digo, ay Señor, cómo quisiera tener acá a mi chica para hacer las cosas bien desde un principio. Pero yo creo que ahí es donde Él se glorifica, ¿verdad? Y puedo ver eh, que en eso el Señor fue especial conmigo, fue amable conmigo. Dios fue amable conmigo. Y, y una de las visitas que yo no había hecho, pero obviamente queríamos hacer, era ir a la Universidad de Camila. Me hubiese gustado muchísimo conocer a su director de carrera, que en un principio fue muy fuerte con mi hija, pero muy, muy fuerte. Eh, y después el Señor se encargó como de nivelar todas las cosas y yo quería conocerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, fuimos a la universidad. Claro, quería saber dónde quedaba la universidad de mi hija. Ella ya había empezado verano, porque Camila quiso como ganar más créditos y metió 3 materias en el verano, pero daba las clases en la sede de Barcelona. Y la universidad que Camila asiste está en las afueras de Barcelona. Entonces el Señor me permitió ver que Camila camina 15 minutos para llegar al tren, para montarse un tren muy temprano en la mañana. En ese tren viaja, creo que 25 minutos, y cuando se baja en San Cugat, que es donde queda la universidad de mi hija, ella camina otro tanto. Entonces yo decía, wow, Señor, verdaderamente que el sacrificio que ella hace en ir y venir es grande. Y cuando yo llego a la universidad de Camila, Camila me lleva a recorrer la universidad. Y miren, espero no ponerme a llorar. Me puse a llorar porque cuando yo entro a la universidad y yo veo aquella universidad, una universidad pequeña, pero el tema de la tecnología, el confort, todo lo que yo nunca en mi vida había visto una universidad de primer mundo. Una universidad así elitista, no digo que por eso sea buena, pero es reconocida entre una de las mejores universidades en España. Y yo decía, Señor, tú traiste a mi hija hasta aquí. O sea, es muy diferente ver o hacer un paseo virtual y, o ver las fotos que ella en un momento dado me podía mandar, pero palparlo, estar face to face, o sea, cara a cara con aquella estructura, pasearme por esos salones, eh, o sea, era una cosa para mí realmente impresionante. Y yo, Dios mío, quería como arrodillarme ahí, pero era verano y habían estudiantes y, ¿sabes? Como darle tantas gracias a Dios porque Él había permitido que mi hija llegara allí. Cuando yo, en mi humanidad, uno como cristiano, uno dice, sí, lo mejor de Dios para mi vida, lo mejor de Dios para mis hijos, porque yo soy hija, eh, ¿sabes? Pero lo decimos, lo declaramos, pero cuando el Señor te confronta con esas bendiciones que tú dices, Dios mío, miren, ese no es un pueblo, porque no puedo decir que es un pueblo, pero ese lugar es un lugar realmente hermoso, es un lugar como de película. La gente, todo, es como una cosa impresionante. Y ver esa universidad, ¿sabes? Cuando yo iba llegando a la universidad estaba súper windy, o sea, había muchísima brisa. Yo sentía que la brisa me llevaba. Y, y cuando yo entro y Camila me dice, bueno, esta es la cafetería, este es esto es esto, este es el área de maestría, estos son los salones, aquí es mi salón de no sé qué, aquí es mi salón. Miren, y yo veía aquello, era una cosa espectacular, o sea, con espectacular yo me quedo corta. Y Camila me decía, mami, por favor no llores, aquí en la universidad que hay estudiantes. Y, ¿sabes? Me quebranté y quería como gritar ¿sabes? Como darle la gloria a Dios y resaltar que ella estaba allí. Yo le decía, Camila, tú ves lo que Dios ha hecho en ti. O sea, mira hasta dónde te ha traído el Señor. O sea, el Señor no es de cosas pequeñas, es de cosas grandes. Tu futuro, tu vida, tu hogar,
todo está garantizado si tienes a Jesús en tu vida. Y ella me decía, mami, todavía es, mientras yo doy esos pasos, que voy caminando por, por cualquier lado y yo veo que cómo Jesús me ha traído aquí, sigo dando gracias y sigo estando como agradecida, como todavía sé que cuando tú recibes algo bueno que tú te quedas como que wow, con la boca abierta, bueno, literalmente así. Para mí fue sumamente hermoso poder palpar, palparlo. eh, Fue hermoso poder ir donde ella muchas veces me decía, mami, las galletas de aquí son ricas o el arroz de aquí es rico. Entonces, ver que yo podía llegar donde ella me describía durante todos estos casi 3 años de los lugares donde le gustaba ir y los lugares que deseaba ir, porque si bien es cierto, tiene casi 3 años viviendo allá, ella no había hecho turismo, o sea que era realmente la primera vez que ella hacía turismo. Y, y fue precioso, el Señor fue respondiendo. Yo tengo que ser muy honesta y creo que no lo dije antes cuando me empezaron a decir que todas las que iba a tener trabas, que probablemente me iban a pedir esto, lo otro para entrar a España. Eh, y yo tengo que decirles en mi humanidad, yo tuve temor, tuve miedo que todos mis planes se vinieran para atrás. Y más aún no les he dicho, cuando en el 2020 yo trato de visitar a mi hija, yo tuve una muy mala experiencia en el aeropuerto de Ámsterdam y yo incluso hasta antes de irme, yo decía, es que a mí esa experiencia me dejó traumada y yo sentía como miedo. Y digo, Señor, el miedo no es tuyo, el temor no es tuyo, yo no puedo dudar. Camila, cuando se venían todas estas cosas y que ella trataba de conseguir la cita para el permiso y demás en la policía, y no habían permisos, no habían cupos, no habían citas. Ella me decía, mami, estoy sintiendo que no vas a venir, mami, tú vas a venir. Yo decía, sí, yo voy a ir, ten fe, ora. Y, y, y yo no puedo decir que no sentí temor, porque no sería un buen testimonio el que les daría. Sí sentí temor, sí sentí miedo, pero a la vez me sustentaba en la palabra, en mi oración, en mis ayunos, para que el Señor se glorificara y fuera un tiempo hermoso. Yo, una de las cosas que cuando entro al apartamento de mi hija, que voy al apartamento y demás, y bueno, a los días, como al día siguiente, creo que tuve como 2 días que no salí del apartamento. eh, y empecé a limpiar, organizar el apartamento de Camila y todo. Y yo mientras limpiaba, yo declaraba la palabra en cada, sí lo estaba haciendo y siempre lo he hecho a distancia, porque hemos aprendido aquí que no necesariamente tenemos que imponer físicamente las manos y eso es algo que creo que Gloricel siempre nos ha enseñado, que espiritualmente nosotros lo podíamos hacer, pero estando allí, o sea, esa primera barrida, esa primera trapeada, esa primera sacudida, o sea, orar por cada esquina de ese apartamento, de esa casa, de esas almohadas, de que el Señor, ¿sabes? Guardara en todo momento a mi hija, en sus debilidades como adolescente, ¿sabes? Está todavía creciendo, todavía está aprendiendo, experimentando cosas nuevas en su vida que no había experimentado antes, viviendo solo en una cultura muy diferente y muy lejana a la nuestra, en un mundo donde las cosas son muy diferentes a nuestro país, inclusive. Sí, hay mucho orden, sí, hay mucha limpieza, sí, está muy estructurado, sí, es primer mundo, todo lo que se quiera, pero hay muchísimo libertinaje. Yo la primera noche que llegué a Barcelona, ¿sabes? Los hombres vestidos de mujer, ¿sabes? Como tan normal, las muchachas se besan, ¿sabes? Van agarradas de la mano, los hombres van agarrados, no importa la edad, pueden ser hombres como de 70, 80 años y van con sus parejas y es otro hombre y se besan. Y, y, y bien es cierto que en la época que mi hija fue a la escuela,
pues se les inculcó que era natural, que era normal, que era libre de cada persona escoger la sexualidad que quisiera, pero cuando uno conoce de Dios, yo podía manejarme perfectamente. Yo le pedía al Señor, Señor, ayúdame a no hacer ninguna expresión inadecuada, a no hablar en el tono inadecuado, aunque allá hablan muy fuerte, pero muy fuerte. Pero hasta en eso, miren, que yo sé que los españoles son sumamente, hasta las mujeres son un poco como burdos al hablar. Yo sentía como la gente me miraba, la gente me trataba, la gente me atendía. Y yo decía, Señor, esa es tu gracia sobre mí. Y yo seguía declarando eso, pero a la vez yo decía, Señor, que yo no me equivoque, porque como es tan normal, es tan habitual estar en un semáforo, en la línea de seguridad esperando y las parejas que están adelante no son héteros. Entonces, o son hombres o son mujeres y se están besando ahí y yo decía, Señor, pero es que mi hija está está en medio de todo esto, viendo cada día que es normal para el ser humano, normal, corriente, eh, y, ¿sabes? Poder ver eso y poder, ¿sabes? Eh, ejercitarme y declarar que mi hija seguirá siendo, es y seguirá buscando de la presencia de Dios para que sus caminos sean los que el Señor Jesús tiene eh, programados para ella. Eh, sí, a mis 55 años habían cosas que veía y me sorprendían, la verdad, pero percibí que el Señor permitía que las viera para que yo no baje mi mirada, para que yo no me haga la desentendida y tengo las herramientas para eso. Entonces, sí fue un poco de choque y Camila me decía, mami, pero tú no los ves como normales. Yo no, no los puedo ver normales, Camila, pero no los ves como felices. No sé, no los conozco, no, con ver una persona, si el Señor no permite que yo vea más allá. Y cuando el Señor me empezó a mostrar las carencias, yo le decía, Camila, esa persona tal situación, Camila, mira esa persona tal otra situación. Y ella me decía, mami, ¿cómo tú puedes? Porque el Señor te permite ver ciertas cosas y cosas que no me permitió ver, bueno, Él sabrá por qué no, yo no estaba preparada para verlas o no tenía la suficiente crecimiento espiritual para poderlas batallar, no sé, pero las que Él me permitía ver, por supuesto, que eran gigantes y claro, tenía que buscar la dirección correcta para ellas. Pero sí fue un tiempo hermoso con mi hija, sí fue un tiempo de crecimiento, de compartir, de palpar todas esas cosas que el Señor ha estado haciendo en su vida, que no han sido todas fáciles, porque creo que se los dije al principio, no vengo aquí a decir que fue un tiempo súper lindo, que todo estuvo súper bien, que todo fue fácil, porque no fue así. Se levantaron cosas, pero bueno, yo creo que es el principio de cosas que el Señor me va a permitir compartirles en unos meses, porque creo que vienen aún más cosas para nosotras y poder ver la mano de Dios, el amor de Dios, la bondad, lo bueno que es Dios, de verdad, lo detallista que fue Dios, en hasta en los detalles más ínfimos, como les comentaba de la bandera de Panamá dentro de una iglesia, o sea, no era que la banderita, era la banderota, o sea, era inmensa, era una iglesia espectacularmente hermosa y grande. Y, y, y fue de detalles, fue de muchísimos detalles, conocimos muchísimos lugares, caminamos muchísimo. Yo, antes de irme de viajes, había perdido 26 libras y yo estaba caminando 2 y hacía ejercicios una tercera vez al día. Entonces fue como que incluso hasta como que me preparé para ese viaje sin querer, porque lo hice fue por bajar de peso. Y hasta en eso el Señor me guardó, porque caminé tanto, pero tanto, tanto, tanto. Camila me decía, mami, te estás bajando bastante de peso. Y cuando llegué a Panamá, bueno, no lo primero que hice, pero entre las primeras cosas que hice fue pesarme. eh, y la pesa decía como que yo tenía casi 4 libras de más. Yo dije, no puede ser que yo me haya subido 4 libras. Y como que venía un poco
quizás hinchada, no sé, el cambio de temperatura, y al par de días me pesé y ya esas libras no estaban, y el Señor hasta en eso me mantuvo en mi peso. O sea, fue una cosa de muchos detalles, porque yo soy mucho de comer, ustedes lo saben, y, y no es que estaba inapetente, pero comía lo que era y lo que me provocaba, y no me encanta la comida española, pero no fue algo como que, ay, voy a comer delicioso. Sí, comía muy rico, pero tampoco que comía todos los días en la calle tampoco, pero cuando el Señor lo permitía, de verdad que lo disfruté muchísimo. Una ciudad donde vive Camila muy linda, muy cosmopolita. Vi tantas culturas allí, vi tanta gente. Nunca me imaginé que iba a haber orates, jamás me imaginé que iba a haber orates, gente en las calles, en una gran avenida, pidiendo que lo ayudaras con 10 euros para poder pagar el cuarto donde, ¿sabes?, donde viven. Había mucha necesidad, muchos marroquíes, muchos asiáticos, muchos indostanes, y muy pocos latinos, la verdad, vi. Pero bueno, creo que el Señor fue bueno, nos permitió crecer, conocer y ver su amor en todo momento, en toda situación. Fue muy lindo. Y bueno, creo que esto era lo que tenía para compartirles. Así es que, si Débora, gustan abrir los micrófonos para preguntas, adelante. Sí, Maribel, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, para pedirles, o bueno, decirles que pueden iniciar con preguntas y comentarios hacia nuestra querida Maribel, así que los micrófonos son todos suyos. ¿Alguna pregunta? Yo ¿Inquietud? sí tengo una. Yo tengo una. Diga, Gloricel, diga. Maribel, ¿cómo cambió tu percepción del Señor antes del viaje a cuando llegaste a España y viste que siempre el Señor te había estado protegiendo en todo momento? ¿Cómo vistes aquello que no veías cuando estabas en Panamá? Ok. Bueno, antes del viaje fue una cosa y después o durante el viaje fue otra, definitivamente. Yo empecé a ver obstáculos y empecé a percibir que era como cosas del enemigo que no querían que hiciera el viaje. Yo declaraba la palabra eh, para que todo fuese a mi favor. Y sí, logro hacer el viaje, pero cuando llego allá, y era como te puse en el chat, percibí un Dios fue bondadoso, fue detallista, mire, es que es una cosa decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo sentí que el Señor me estaba como si fuera un enamorado, o sea, como que me estaba dando más de lo que yo imaginé, más de lo que yo pedí, más de lo que yo pensé. Eh, y sí, definitivamente en mi relación con Dios, sí hubo una gran diferencia. Definitivamente que sí. Y se ha mantenido esa relación después de regresar. Se ha mantenido esa relación después de regresar. Por eso, algo que les dije, que no voy a adelantar ahora porque no creo que es la dirección, que les dije, en unos meses les voy a contar una segunda parte, si el Señor así lo permite, de, de las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, o sea, en mi casa, en mi vida y en la de mi hija. Yo quisiera, Débora, que me buscaras en la palabra de Dios el Salmo 17:6 y Oseas 2:21. Sí, repítame, por favor. Salmo 17:6 y Ujú. Oseas 2:21. Ok, Salmo. Voy. Hermoso.
Salmo 17:6 y Oseas 2:21. Ajá, tengo Salmos 17:6, Reina Valera, ¿verdad? Ujú. Y después la buscas en la otra. NBI, correcto. Aquí va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Amén. Lo más sobresaliente cuando llegaste a España, confío que tú lo hayas visto, lo primero que tú hacías era pedir que el Señor actuara. No te ibas a la carne, sino provocabas que el Señor cambiara la situación existente en ese momento. Eso es lo que dice esa cita bíblica. Y la otra, Ujú. O sea, no, perdón, Salmos 17:6, nueva versión internacional. Y dice, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. eso era lo que tú hacías cuando sucedía algo de lo cual tú querías, por ejemplo, la tarjeta no te servía, todo el Señor lo iba haciendo para que tú vieras, porque creo en lo particular que antes de tu viaje, tú no veías señales de Dios en tu propia vida. Y al estar en un lugar extraño, eso provocó que tus sentidos se adiestraran en el Señor y pudieras percibir en tu espíritu que Él siempre había estado contigo en todo momento. Y la siguiente, Oseas 2:21, por favor. Ujú, ahí voy. Oseas 2:21, Reina Valera. Oseas Oseas, 2:21. Ajá. perdón. Oseas 2:21, Reina Valera 1960. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Amén. Amén. Y léemelo en la Nueva nueva versión, versión. ajá, deme un momentito. Nueva versión internacional, Oseas 2:21. Dice, en aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra. Amén. Amén. Yo creo en lo particular que realmente tú debes dejarte seguir sorprendiendo del Señor. No poniendo en tu mente lo que el Señor ya te prometió en su tiempo. Porque muchas veces cuando uno en su mente actúa solo esperando la añadidura y no en el tiempo de Dios, eso puede provocar que se retrase un poco más la bendición que Dios tiene para ti. Entonces debes intentar recordar cómo tu espíritu se movía en un lugar donde Dios te sorprendía cada día, porque ahora mismo estás en un hábitat en el que estás acostumbrada, en el que tú te mueves de la forma en que ya tú has aprendido. Entonces eso evita que tengas la misma percepción que tenías en España, porque en España no tenías tiempo para pensar tú. El Señor te sorprendía con sus pensamientos y te sorprendía con las actuaciones que Él hacía en tu propia vida. Entonces, esa niñez, esa situación de niña, debes mantenerlo en este tiempo dentro de tu casa, en este periodo, hasta que el Señor decida que va a cumplir la otra etapa de tu vida, que va a ser como niña y no querer actuar en, en razonamientos, en pensamientos que el Señor no te ha revelado. Déjate sorprender.
que fue lo que el Señor hizo cuando estuviste de viaje. Él en todo momento te sorprendió y no te dio oportunidad a ti de pensar en nada, porque Él se adelantaba a aquellas cosas, y eso es con todos los que están oyendo en este momento. Así es que uno tiene que aprender de parte del Señor. Dejar que Él se manifieste de tal manera que no haya duda de que la gloria le pertenece a Él en todo momento. Gloricel, quizás eso No sé. tiene que ver un poco con la personalidad de nosotros, de cada uno tiene una personalidad diferente, quizás porque yo soy todo, No, o era todo como organizada, como de que todo estuviera estructurado, y es que lo que puede ser eso que tú estás diciendo, pero es porque ya tú conoces el lugar donde tú vives, en Panamá. Pero allá el Señor te sorprendía a cada minuto, a cada momento con cosas nuevas que tenías que. Entonces, para mí, lo que sucede es que tiene que crecer más la confianza tuya en el Señor, es lo que yo diría que te hace falta. Que no importa si estás en Sudáfrica, si estás en Canadá, si estás en Europa, si estás en Estados Unidos, tu actitud delante de Él siempre debe ser la misma. Dejarte sorprender en todo momento por la bendición que Él tiene preparada para ti. Entonces, cuando piensas demasiado, entonces el Señor no actúa porque tú no ves los milagros, tú no ves el avance de Él. Allá los veías porque no conocías el lugar donde estabas. Y eso impedía que tú pudieras adelantarte a cómo el Señor lo iba a hacer. Entonces, vuelvo y te digo, crece en la confianza en el Señor. Yo te recomendaría meditar en cada situación que experimentaste, en cada milagro que Dios te dio y que se manifestó, porque no te dejó gastar. No te dejó gastar, Maribel. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Yo regresé con plata en la cartera. Bueno, Él no te dejó gastar por algo, se dañó la tarjeta. Porque dependiste de las personas que Él quería que dependieras. Y eso es una de las cosas que uno tiene que entender. Por eso dice la palabra en Oseas 2, Él abre el cielo y la tierra y permite que todo se dé como Él quiere. Porque hay personas que necesitan ver los milagros más de cerca que otros. Y en tu caso personal, como tú has sido una madre soltera, como has sido una mujer que has tenido que bregar por las bendiciones que Dios te está dando con tu hija, entonces tú puedes hacerlo todo de manera como universitaria, como una persona que diligente, pero eres diligente con las cosas humanas, pero tienes que ser diligente con las cosas sobrenaturales de Dios. Esa es la diferencia, que tú tienes que evitar razonar en lo que no tienes que razonar. Y yo estoy de acuerdo que tu hija tiene que vivir sola allá en ese país, porque el Señor la tiene metida en un ambiente donde Él dirige todo, donde Él te sorprendió a ti con las cosas que había hecho con tu hija. Entonces, como Él te sorprendió, Él te hizo indicar que tú no lo has visto todavía, es mi hija, Maribel, no la tuya, solamente, o sea, el Señor ya se adueñó de Camila. Aunque sea tu hija, le pertenece a Dios y Él la está llevando a donde Él la quiere llevar. Entonces tú tienes que entender que si no tiene demasiada situación alrededor de ella, su mente se mantiene clara, limpia, sólida, fortalecida en el Señor, porque no hay
esas vocecitas que vienen y te quieren tentar a hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, ella está sobreviviendo en un mundo donde las cosas no son fáciles, donde las situaciones que se presentan no son normales como en nuestro país, pero ella está sobreviviendo porque el Señor no le está dejando juzgar lo que está viendo con sus ojos. Le está permitiendo que ella lo vea de una forma en la cual, aunque no esté bien dentro de las cosas que nosotros vemos, ella no se inquieta, sino que sobrevive en un mundo donde ella es diferente. Entonces eso es importantísimo en la vida de Camila porque la está haciendo ser una mujer fuerte que va a poder sobrevivir en cualquier ambiente donde Dios la ponga el día de mañana. Con la carrera que escogió, no sé realmente completamente cuál es su carrera, pero eso es lo que tú tienes que ver. Entonces, la meditación que vas a hacer te va a hacer ver las cosas no por lo que tú viste, sino por lo que Dios te va a indicar que tú tienes que pedirle que Él te responda y que incline su oído para que tú puedas ver las respuestas que te daba con esta Camila allá en España. Eso es lo importante que tú tienes que entender para que puedas poder comprender los procesos de ella. Ya ella no es una niña, ya ella es una joven que se desenvuelve en un ambiente de primer mundo y eso lo tienes que entender tú. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo añadiría a todo lo que has dicho en el día de hoy, porque se ha visto la manifestación de Dios en tu proceso con tu hija, y eso indica también que el Señor cerró la puerta en el 2020, pero la abrió angelicalmente en el 2022, que puso personas que ni siquiera te cuestionaron, ni te preguntaron, ni nada. Pasaste libremente porque Él abrió sobrenaturalmente todas las puertas que necesitaba para lograr avanzar. Entonces tú ahora lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que te ayude a fortalecer ese temor, ese miedo que tienes cuando las cosas son malas noticias. En la palabra de Dios dice que hay momentos en malas noticias. Tú tienes que aprender a ser más fuerte en las malas noticias para que el Señor las cambie inmediatamente a bendiciones en tu propia vida como persona. Y eso es lo que tienes que aprender a manejar en este momento con la experiencia del viaje que tuviste de un mes allá y de ver cómo Dios te sostuvo en todo momento. Y me imagino, no sé, porque todavía no lo has dicho, que hasta te dio regalitos. Entonces, esos regalitos que te dio el Señor muestran que Él da de la manera que Él quiere y como Él considera que la persona va a aprender a depender más de Él. Entonces, ese es mi consejo para ti. Aprende a ver lo que viviste y saca un beneficio espiritual de cada situación que viviste y vas a ver cómo crece esa Maribel en Panamá, al igual que creció en España. Ese es el consejo que yo te daría. No sé, ¿Alguna otra pregunta Débora, para Maribel? ¿Alguna pregunta adicional para Maribel? Ella está disponible para ustedes. Hola Maribel, buenas noches. Hola Qué Gladys, bienvenida. lindo testimonio. Te quería preguntar, ¿y cómo sentiste cuando te despediste de Cami? ¿Cómo la sentiste más madura? Sí, sí, la verdad que hasta yo crecí, te soy honesta Gladys, porque cuando yo estaba ya como que al principio, como que dependía mucho de Camila. Entonces,
¿sabes? Me fui sola a la estación del tren para coger mi tren para irme a España. Ella me acompañó a subir las maletas al taxi, pero ella estaba mucho más fortalecida. O sea, y esa imagen no se me borra cuando yo me monto al taxi, y yo volteo a ver por la ventana a mi hija. Vi una mujer como segura, como que, ¿sabes? Ella iba, pero iba porque iba, me explico, era como, no la vi como tan niña como antes, o sea, la vi mucho más crecida, mucho más fortalecida, más madura. Claro, estaba contenta y a la vez había un mixed feelings ahí porque su mamá se iba, ¿verdad? Y habíamos estado eh, un mes juntas, pero sí, mi hija ha crecido y se ha fortalecido en el Señor. Me alegro, Maribel. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Gloricel, una consulta. Cuando Ujú. antes de irme, que yo les comentaba que sentí cierto temor de que no lo pudiera lograr, y yo sentía como que las cosas se iban levantando y demás, no necesariamente era el mal. Por lo general son las fuerzas contrarias a uno que quieren que todo se desbarate para que tú no estés cerca de Dios. Son Mm, las oposiciones esas que hay, esas son fortalezas ocultas, obstáculos que se presentan en un momento determinado porque el Señor va probando tu fe, tu confianza en cada proceso que se da en ese sentido. Entonces, eso significa que hay situaciones de temor y de miedo que tienes que entregarle al Señor y decirle a Él que te diga cómo poderlo manejar mejor la próxima vez. Y Él te va a ayudar, porque Él va a hacer que esa situación te fortalezca a ti también, porque yo creo en lo particular que tu hija ha crecido más que tú misma, porque tú sí, todavía estás en esa situación de que extraño a Camila, y no te estás dando cuenta que ya ella evolucionó. Ella ya no es una niña de 10 años, ni de 11 años, ni de 12 años, que ella toma sus propias decisiones, buenas o malas, ella ya las está empezando a tomar. Yo me acuerdo que cuando Camila recién llegó a España, ella te llamaba hasta cuando caminaba en la calle, porque necesita, ay, mamá, voy caminando a tal lugar, habla, así era que ella actuaba, ya yo la no. acompañaba mientras ella caminaba, es verdad. Bueno, ya no, ya no. Entonces la que Sí. tiene que aprender a caminar con el Señor de otra forma eres tú, porque ella ya lo hizo, ¿ves? Ella ya se desenvuelve en el supermercado, en el banco, en la universidad. En todo, Bueno, mira, cuando ella se fue a la universidad, que empezó en enero la universidad, ella me enseñó cómo usar la brújula para que yo anduviera sola. Y de bueno, verdad que lo logré y empecé, y era lo que yo decía, ¿no? Hasta me tocó independizarme de ella porque al principio yo todo era Camila y para ir allá, ya ve, no, y entonces yo empecé a salir sola aquí y tienes que ver también si estás independizada de Camila. Aquí también lo tienes que ver, porque tú no sabes si tu hija se va a quedar trabajando por allá. bueno, ya me dijo que no vuelve, se Bueno, quiere quedar entonces, trabajando en Madrid y que no va a bueno, volver a... entonces, ¿qué significa? Ya Maribel no va a tener la compañía de siempre. Mm, mm. Entonces, la que tiene que madurar y crecer en esa situación eres tú. No verlo todo como cuando ella era una
dependiente de mamá. Ella pronto va a ser una dependiente de ella y del Señor, por supuesto. Entonces, todas esas situaciones tú tienes que ponerlas de tal manera que el Señor fortalezca esas áreas de tu vida. Porque quizás ahora sí va a venir la pareja para ti. ¿Ves? Me había ido No por no sabemos, pero quizás vas a tener la pareja tuya ahora porque ya has evolucionado. Entonces esas cosas son importantes que uno las entienda porque te dan libertad en Cristo. Amén. De hecho, ella sabe dónde Entonces, quiere trabajar y todo. Y le dije, bueno, si tú quieres trabajar en Madrid, desde ya, ora para que el Señor abra esas oportunidades. y tú también, ora tú también. Ora tú también para que se le abran las puertas a tu hija porque la oración de Claro, una madre puede mucho. claro que lo hago. Y de hecho, Camila, hoy, en temas como esos de la universidad y demás, me dice, mami, ora, y le digo, el milagro es para ti. Yo te apoyo y yo intercedo por ti, pero tú tienes que pedirle al Señor tú directamente ese milagro, porque ya Camila no está chiquita. Y hace unos años tú me dijiste que ella tenía que pelear ya por sus propios milagros. Y así yo solo la apoyo, claro. Me descargo pidiendo al Señor que conteste los deseos del corazón de mi hija y demás, pero yo la pongo ahí, ayuna, que el Señor te revele dónde es, de aquí y allá, si hay que esperar. Y yo definitivamente, yo sería muy feliz que Camila logre lo que ella se proponga. Y si ella quiere hacer su internship en Madrid, lo va Es a que yo hacer. no creo que aquí ella va a encontrar un trabajo como ella quiere. No, no. Por la carrera que tomó. Ella no la va a encontrar aquí. Sí, no es una carrera que puedes encontrar aquí. Y las ambiciones de Camila son Yo creo en lo particular que la mamá tiene que crecer. O sea, en lo particular yo creo que la mamá de Camila tiene que crecer Okay. para que aprendan las dos a vivir la etapa nueva que Dios les está permitiendo. Amén, amén. Así es. Y la verdad que fue una bendición tuya, un mes en España, oye, y que las puertas se abrieran, solo Dios lo ha podido hacer. Sí, Solo Dios lo ha podido hacer. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Fue una grata experiencia, la verdad. Entonces ahora tú tienes que ver lo que Dios tiene para ti en Panamá. Ahora tú tienes que ver esa misma situación de un mes en España que te depara el Señor en Panamá para tu crecimiento y para tu situación de bendición completa. Ahí es donde tienes tú que evolucionar. Por eso tú dices, hay que esperar unos meses, hay que esperar unos meses, hay que esperar unos meses, porque tú no estás lista. De lo contrario, no tendrías ni siquiera que esperar el mes, sino sería como sucedió allá. La tarjeta no te sirvió, Dios te puso a alguien que te ayudara. Y no fue de que esperar unos meses, fue inmediata. Así es que tienes que empezar a buscar los milagros aquí en Panamá. Aquí donde tú necesitas también evolucionar como tu hija para que cuando ella venga diga, oye, mi mamá también está evolucionando, ha crecido, se ha desenvuelto diferente. Entonces eso es lo que uno a veces no entiende, que uno dice, no, hay que esperar unos meses, hay que esperar y esperar y esperar. Y no necesariamente en la boca tuya está tu futuro. Camila lo ha entendido. Y por eso ella declara lo que ella quiere hacer allá en ese lugar. Tú tienes que declarar lo que tú quieres hacer en Panamá o donde Dios te va a llevar, no sé.
pero tú tienes que declararlo, igual que todos tienen que declarar lo que quieren. Son tus sueños, no los sueños de Camila. Ya tú cumpliste como mamá. Ahora vienes tú a cumplir como mujer lo que tienes que hacer para que ambas sean felices, porque Dios las ha sostenido a las dos, siendo madre soltera y siendo hija. Entonces, ahora es que vienen los premios, las añadiduras, pero depende de ti. Depende de la rapidez en que tú entiendas lo que Dios está haciendo contigo. Que creo que no lo has comprendido completamente. Y en eso tienes que trabajar. Okay. No sé, Débora, si hay alguien que quiera, antes de que Maribel haga la oración, si hay alguien que le quiere preguntar algo a Maribel. Son temas muy buenos, lo que el tema de hoy, porque hemos visto lo esencial que es para un cristiano entender que Dios se mueve en la manera en que uno sabe cómo clamarle a Él. Porque yo puedo decir, Señor, escucha con tu oído mi petición, que es lo que dice la cita del Salmo 17:6, pero ¿qué le voy a pedir? ¿Qué voy yo a decirle al Señor que me tiene que apoyar y ayudar? Porque tenemos una vida con el Señor superficial. Cuando vivimos en un hábitat que estamos acostumbrados. Cuando Maribel estuvo en España, donde no lo conocía, se movió poderosamente el Señor, porque te sorprendía en cada momento. Eso lo necesitas en Panamá. Esa bendición debe llegar a ti aquí, inmediata. Amén. Amén. Es ¿Sí? cierto. ¿Alguien más quiere hacerle alguna otra pregunta a Maribel? Y era lo que yo les comentaba, Gloricel, de que muchas veces uno dice, ay, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios, bueno, bueno y bondadoso es lo mismo, pero cuando te confrontas con situaciones y tú ves como, o sea, era como, todo se iba como resolviendo como con Claro, una agilidad, con una porque te soltura. dejabas guiar, no había esa mujer intelectual, esa mujer razonando. Era una niña, lo que había en España, conociendo todas las maravillas de un primer mundo, en un lugar que ansiabas conocer, caminando en esas calles hermosas, esos monumentos, esos edificios preciosos. Oye, yo no No les comenté tenías tiempo. de nada. Mira, mira, Dios era tan, es que hubieron tantas cosas que el Señor me dio. Yo quería ir al Museo del Prado. El Museo del Prado es un museo espectacular en Madrid. Así es, así Y es. yo le digo a Cami, averigua las entradas al Museo del Prado. Estaban 87 euros cada entrada. O sea, yo todo lo tenía que multiplicar por 2. Y Así Cami es. dice, mami, el Museo del Prado es hiper expensive, me dice ella. Yo, entra que va a estar hoy barato. Le digo yo a Camila, y ustedes no me lo van, si me lo van a creer. Dice que las entradas al Museo del Prado, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, el día tal, durante nuestra estadía en Madrid, son gratis. Entonces, Gratis. eso es como tienes que orar en Panamá. ¿Entiendes? ¿Cómo tienes que orar aquí? Pero tú pones, no, que, ay Señor, no, dame, ay Señor, ya el Señor te está proveyendo, la que no lo ves tú. Esa es la diferencia. Allá lo pudiste ver porque no estabas
con la misma actitud que tienes en Panamá. Cambia esa situación y vas a ver cómo se mueven rápido, 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 rápido. Porque ya tienes eso, ya lo tienes. Y donde lo aprendas a hacer será en cualquier parte del mundo, de igual que en España. Así que eso es lo que tú dijiste como niña, porque es verdad, porque sí me sentí cuando Camila entró a la universidad que yo empecé a salir sola con la brújula y a identificar, y cada esquina allá es igualita a la anterior. O sea, tú te paras en una esquina y es igualita a la esquina anterior que viste, a la anterior que viste, o sea, no como acá que tú dices que bueno, aquí hay la casa de la familia tal, por decir algo, una Federico Boy, que tú dices, bueno, está la iglesia del Carmen y subes y está la casa de los demás y después la del Galileo. No. Allá cada esquina es igualita a la otra. En Barcelona es algo impresionante cómo se parecen todas las esquinas. Y ahí yo me sentía como que, ay Dios mío, Camila me advirtió, yo decía, que si la brújula se traba, echara unos pasos para atrás y volviera a caminar. Y en efecto, el sistema te decía, ¿quieres redireccionar? Y tú le decías sí, y él volvía y te ubicaba dónde estabas y a dónde tenías para el punto que querías llegar. Y así me sentía como una niña. Y yo por lo general soy bastante segura de mí y yo voy, o sea, me puedo mover súper bien. Pero allá era como millones de gente, o sea, para cruzar la calle era una cosa, pero miles de gente cruzando la calle contigo, o sea, tenías que estar como súper alerta también. Y sí me sentía así como que, wow. Pero aprendiste a vivir en un mundo así. Sí, Aprendiste a vivir en un mundo así. Aquí también tienes que aprender a vivir de esa manera. Y eso solo lo vas a conseguir meditando con el Señor. Amén. Así es. Así es. Deborah. Sí, bueno, ¿alguien más? Bueno, si no llama a dedo, Deborah. De a dedo. Loricel, una pregunta. Dime. Ajá. Entonces, cuando Maribel, cuando no pudo entrar a España, ese no era el tiempo que Dios la tenía preparada ella para ver a su hija. Tenía que Así mismo madurar es. más. Así es, las dos. Okay. Porque esta Camila era una niña en ese momento que no se sabía cuidar sola. Y ella tenía que evolucionar en esa nueva etapa que Dios le estaba permitiendo, porque si nos vamos a ver, pandemia, donde no habían trabajos, y el Señor le otorga una beca a Camila, por favor, ahí ya te estaba diciendo el Señor, es la forma como yo quiero que evolucione Camila. Entonces, si Maribel hubiera ido en ese momento, el proceso de Dios con Camila y con misma Maribel no hubiera sido igual, porque no hubiera habido un rompimiento de esa situación de madre e hija por toda la vida y que tenía que llegar a un punto donde Dios era el que mandaba a las dos personas. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que Dios nos pone a cada uno en los procesos que tienen que suceder porque Él quiere que uno entienda que dependemos de Él en todo momento. Entonces la puerta se cerró, no pudo entrar en ese momento, recuerdo yo, que se puso furiosa e intentaba hacer todas las cosas que tenía que hacer y Dios cerraba más las puertas. Así mismo, como fue que sucedió. Y en esta oportunidad, Dios abrió todos los pasos, aunque hubieron complicaciones, aunque hubieron situaciones en las cuales pareciera ser que no iba a ser posible, el Señor la estaba probando en su forma de pensar, en su forma de creer que el Señor podía hacer que todos los obstáculos
fueran vencidos, como fueron vencidos en España. Pero que aquí le costó un poco más, porque no tenía la mente como la tenía allá en España, de no pensar cómo lo iba a resolver, de no pensar cómo tenía que manejarse. Allá no podía hacer nada. Solo tenía que esperar porque hasta la brújula que le daba la hija no funcionaba en cierta forma. Y eso era porque Dios era la brújula, no ningún aparato electrónico ni nada. El Señor siempre es nuestra brújula. Sí. Y hasta que no lo entendemos, damos vueltas en círculo, en círculo, en círculo, porque no entendemos que Él quiere como Él lo ha decidido. Lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Así es, eso es lo que tienen que pensar todos. Todos tenemos que pedirle al Señor, hazlo como tú quieres. ¿Qué has pensado tú? ¿Cómo crees que se va a lograr? Y el Señor enseguida abre las puertas, porque lo va a hacer en la menos pensamiento que tú hayas podido tener. Va a ser como Él lo decidió desde un principio. Y nosotros, dando vueltas, provocamos que eso no sucediera satisfactoriamente en un momento determinado. Dios no necesita que nadie lo ayude. Dios tiene el control de todo, así como dice Oseas 2:21. Él abre los cielos, sostiene la tierra y nosotros estamos viviendo en la tierra que estamos sostenidos y con los cielos que se abren a nuestro favor en todo momento. Maribel tuvo cielos abiertos en toda la distancia cuando estuvo allá. Los tuvo abiertos todo el tiempo, pero no los tenía abiertos aquí porque todavía no ha entendido cómo moverse en un ambiente donde está acostumbrado a lo que ella siempre ha hecho. Entonces ella tiene que evolucionar de una adulta en que todo lo puede hacer a una bebé que el Señor le enseña a hacerlo todo y que la convierta de bebé a joven y de joven a adulta, pero ya una adulta reconocida como hija de Dios y que Él se manifiesta como quiere en todo momento. Esa es la diferencia. ¿Alguien más con alguna pregunta? De no tener preguntas, entonces Mari, procedemos con la oración, ¿te parece? Excelente, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por este compartir en el que tu nombre, tu poderío se glorifica, Señor. En que, Padre, podemos compartir las buenas nuevas, las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor, para el crecimiento de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias mil y una vez más, gracias, Señor. Porque aun cuando a veces sentimos que te quedas callado, Señor, tú estás obrando, Señor. Padre, yo te pido, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, Señor, por sus hogares, Señor, por cada una de esas peticiones que cada uno tiene en su corazón, Señor, que tus oídos se inclinen, Señor, como lo has hecho con cada uno de nosotros antes, lo vuelvas a hacer, Señor, para que contestes, mi Dios, esas súplicas, esas oraciones, esas necesidades, Señor, que te plazca, Señor, en bendecir a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y los que van a escuchar después, Señor. Padre, gracias por cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendícenos, protégenos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan una bonita noche. Les aviso el tema cuando ya lo tenga dispuesto para el próximo martes. Así que tengan una bendecida semana y nos vemos el próximo martes.
Gracias. Gracias. Chao. Buenas Bye. noches. Gracias, Maribel.